Vía telefónica a Helio Masferrer, antropólogo de las religiones, y por supuesto que le tenemos que preguntar sobre este tema de la detención del líder religioso de la Luz del Mundo y estos fenómenos que se están dando. Yo no sé si han aumentado, ahorita le vamos a preguntar a Masferrer, pero lo que sí me doy cuenta es que como que tenemos más acceso a información de este tipo de abusos desde sectas o iglesias, que de algunos otros grupos humanos que también probablemente podrían tener este tipo de problemas de comisión de delitos, pero de alguna manera el tema espiritual y de creencias, no sé qué tanto tenga que ver con que pues la gente sea más vulnerable justamente para sufrir este tipo de delitos. Muy buenas tardes, Helio Masferrer, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto y saludo también a todos los que nos acompañan. Gracias por esta entrevista vía telefónica y bueno, pues queríamos justamente preguntar sobre este tema de las religiones, de las iglesias, con respecto a cada vez más sonados pues temas de abuso infantil, de abuso de mujeres, de delitos sexuales de este tipo. Y ¿cuál sería tu perspectiva, tu análisis, Elio? Bueno, en definitiva, este tipo de situaciones siempre existieron y debemos celebrar que los medios y los feligreses cambien su actitud, ¿no? Entonces, por eso nos enteramos, pero no es novedad, ¿sí? Por lo menos para quienes investigamos estas cosas sabemos desde hace mucho tiempo que hay abusos de líderes religiosos, no vamos a mencionar ningún nombre, pero que hay abusos patrimoniales, sexuales, etcétera, ¿no? Entonces es importante ver que hay un cambio en la sociedad que sí comienza a sancionar a esos líderes. Hay un problema muy complejo y es que los padres de familia, algunos padres de familia dicen el Estado no se tiene que meter con mis hijos, yo voy a educar a mis hijos, pero el problema es que hay de padres a padres, ¿no es cierto? Entonces, en muchos casos, bueno, en algunos, hay padres que van a proteger a su hijo de todas las cosas, menos del líder religioso, porque en ese líder religioso confían ciegamente, y cuando de repente el niño se asume que está siendo abusado y va y se lo dice a sus padres, etcétera, no le creen que cómo va a blasfemar contra estos personajes que son como dioses vivos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí comienzan a complicarse mucho, porque además el concepto de abuso de derechos humanos contempla el abuso de un funcionario sobre un ciudadano, pero no de un civil, digamos, contra otro civil, ¿no? En todo caso, eso serían, por ejemplo, los derechos de los niños, pero ¿qué pasa si los padres no denuncian el abuso que le están haciendo a su niño o que creen que eso, que desde otra óptica es un abuso, creen que es algo normalito, ¿no? Este es el problema del asunto, ¿no? Claro, claro. Tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? Y con lo que están buscando en ese tipo de grupos. Pero yo me atrevería a preguntar, ¿qué pasa también con los seguidores? Estamos viendo que en Guadalajara la gente pues está reaccionando con llanto, con oraciones, con algunos podrían decir con fanatismo, defendiendo a su líder y creyendo en él ciegamente, y ya sabemos que va a iniciar una investigación o que se está haciendo una investigación. Si se le detuvo es porque hay elementos, pero evidentemente tendrá que haber todo un proceso para tener una sentencia. ¿Qué pasa con el tema de pues del fanatismo en en estas épocas que estamos viviendo? Bueno, lo que pasa es que también ante la crisis del Estado, ante la crisis de muchos elementos de la sociedad, hay personas que se van comienzan a aparecer este tipo de liderazgos mesiánicos y la gente va con ellos. Te voy a citar un caso aparentemente opuesto, pero que es la misma lógica. Este grupo Nexium, ¿no? Que tiene mucho impacto en ejecutivos, actrices de cine, millonarios, hijos de millonarios, ¿no? En este momento están juzgando en Nueva York a Ranier, ¿no? El de esta secta de, ¿cómo se llama?, de autoayuda, ¿no?
Sí. por abusos. Si te fijas, lo que tenemos es la aparición de líderes como espontáneos, pero que aparecen como con una autoridad sobre las personas impresionante, y en este caso en el de Nexium son gente que puede tener maestrías y doctorados, ¿no es cierto?, o muchísimo dinero, y los otros son más de guarache, para decirlo de alguna forma, ¿no? Okay. Pero en definitiva es un fenómeno que hay en la sociedad, no solo en Guadalajara, sino que aparecen estos líderes que son como dioses, ¿no? Este es el problema, pero ahí es donde esto de los llantos y la situación, podríamos decir, de crisis que hay en Guadalajara y en otros templos de la luz del mundo, es que evidentemente que siempre hubo crítica y señalamiento de este tipo al liderazgo de la luz del mundo, históricamente está documentado, etcétera, pero nunca se podían comprobar porque el sistema jurídico mexicano es un sistema garantista que complica mucho que la víctima pueda promover una acción legal y de hecho protege a quienes abusan. En cambio, el sistema americano parte de otro concepto jurídico, el common law, que es otra lógica jurídica, y en ese caso es una estrategia jurídica que hace más énfasis en la víctima y potencia a la víctima. Y este es la razón por la cual el fiscal de Estados Unidos consigue elementos y puede conseguir una orden de arresto por acciones que aquí quizá en México sería muy difícil conseguir una orden similar. Claro, claro, sí, claro, el tema penal tiene mucho que ver en diferencias, ¿no? De lo que vivimos en nuestro país a lo que se vive en Estados Unidos. Pero hablando un poquito más de estas comunidades religiosas, ¿hasta dónde o cómo darse cuenta quienes están pues muy metidos en este tipo de iglesias o de comunidades? ¿Hasta dónde ¿Cómo puede hacer que te caiga el 20? exactamente? Eh, De que algo está mal y de que ya se está pasando de la raya mi fervor hacia una secta o alguna iglesia. Cuando te ponen de enfrente a un líder, a una persona que es perfecta, que no tiene ningún defecto y que hay que adorarlo como si fuera un dios. Eso en todos los grupos que realizan abusos, sea del signo que sean, es una constante. La obediencia ciega a ese líder. Y esa obediencia ciega al líder termina transformándose en abusos sexuales y también en abusos patrimoniales. ¿Sí? Cuidado. No solo es la cuestión sexual, también hay una cuestión patrimonial. Mucha gente comienza a entregarle a este tipo de organizaciones religiosas o de otro tipo, ¿no? También hay sectas empresariales, etcétera, todo lo que sea, porque tiene una confianza y una obediencia ciega hacia ese líder. Cuando tú ves una organización así, cámbiate de organización, pues estás en un problema si sigues ahí. Claro, y también la influencia del grupo, ¿no? O sea, esta presión social de cuando estás en una comunidad, en un grupo, de hacer ciertas cosas, etcétera, no es tan fácil de vencer, ¿verdad? No, porque tiene toda una presión global que te lleva del grupo social que te cambia, te construye otro sentido de realidad. O sea, no es, y esto ocurre en varios grupos, ¿no? Y entonces también a lo que hacen es la ley de hielo, al que se va, al que cuestiona, al que dice esto no me parece, entonces todos los miembros de estos tipos de sectas tienen que cortar cualquier relación y dicen que el que cuestiona algo está embrujado, endemoniado, es Satanás y cosas así. Entonces esta otra cosa de exterminio cultural, social del disidente, ¿no? Este es otro elemento de este tipo de organizaciones destructivas.
Así es. Bueno, pues Elio Masferrer, creo que vamos a seguir hablando de este tema por varias semanas, una vez que se termine o se continúe este caso de el líder de la luz del mundo. Y te agradezco muchísimo esta entrevista para Grupo Imagen. Muchas gracias y saludos a todos los amigos que nos acompañan. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Son